El problema, a ver, Profe, perdón, ¿te hago una pregunta? sí, El trabajo práctico 1, ¿cómo lo entregamos? Porque no encontré una tarea para subirlo a mí hay 4 grupos que ya me lo mandaron por correo. por mail. Ok, Pueden enviarlo por correo tranquilamente, no hay problema. te lo mandamos. No, 5 grupos me lo mandaron ya por mail, así que yo la otra vez pasé mi mail, si no lo vuelvo a pasar. Profe, yo se lo mandé a Alejandro. No sé si le habrá llegado. Espérate que hago el micrófono para que se escuche la jaja. Bueno, está subida la guía con los ejercicios para que practiquen. Vamos a hacer en particular el último punto. Sí. Ah, ¿me estabas preguntando a mí? Y yo estaba esperando a que control. respondieras vos. Emily, ¿contestás vos? Que no sé si lo tienen que entregar la guía de selección de ajuste de ganancias, Ah, no, perdón, porque claro, porque en en realidad, realidad nosotros teníamos con una estructura que eran trabajos prácticos, y esos claro, son... por eso me quedé esperando, porque el año pasado había que entregar solamente el de medición de instrumentos y el resto eran simplemente guías de práctica. Por eso no sabía si habías cambiado o no. Por eso diferenciamos entre trabajo práctico y guía de ejercicios. A ver, chicos, lo que hacíamos siempre es tomar problemita, algún problema de ajustes y tolerancias, que ustedes con un mínimo de práctica los resuelven con facilidad. Entonces, yo diría que por una cuestión no sé, de conveniencia suya, digamos, háganlo. Yo no lo pediría, digamos. Estamos, Emily, no, Sí, no, a mí me parece, o sea, por ahí tener que armar un informe con todos los ejercicios es tedioso, entonces queda en cada uno decidir hacerlos, porque sí, como les dice Alejandro, si resuelven las guías, después el parcial les va a resultar simple. O sea, el trabajo práctico número 2 es la guía de problema de ajustes y no, tolerancias. no, ahí está la confusión. No. Ah, No. Tenés TPs, por eso diferenciamos entre trabajos prácticos y guías de... y trabajo práctico y guías de estudio, ¿entendés? claro, sí, yo había entendido así, por eso, recién me había mareado, pero... Sí, en el campus está bien diferenciado, dice guías de estudio y abajo dice guías de trabajo práctico y solamente está cargado el 1 que había que entregar, el 2 nunca se propuso. Pará. ¿Dónde está la confusión? Sí, me mareé. Ahora entiendo dónde está la confusión. El que leyó este cronograma lo tengo que borrar. Hay una confusión en el cronograma, porque dice TP2, problema de ajuste y tolerancia. Entonces, esto lo vamos a sacar. Ahí está. No, al contrario, gracias a vos. Había una confusión ahí. Porque entonces pasaríamos, a ver, Emily, vos ayúdame. El TP2 sería el de reconocimiento de herramientas. A ver, Porque fíjense, ahora, escuchen una cosita, fíjense cómo nos estamos manejando, ¿no? Van a tener guías de estudio que son opcionales, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que las hagan, ¿no? Porque después vamos a tomar problemitas sencillos, pero basados en las guías de estudio, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Emily? Porque vos le darías el TP2 de reconocimiento de herramienta de corte y selección variable de corte. bueno, entonces, para el primer parcial quedaría el trabajo práctico que tenían que entregar hoy, y Sí. luego para el segundo parcial tendrían que preparar y entregar un trabajo práctico de selección de herramientas y de condiciones de corte. Sí,
El TP2, resto todo guías para que practiquen guías. ellos. Pero espérate, que me tengo 3 acá, ¿no? Porque tenemos otro, determinación de secuencia de operaciones. No sé si querrás dar ese. Cálculo de tiempos netos, mecanizado, ejecución de ese proceso. Vos tenías el año pasado, les diste ese también. No me equivoco. Claro, sí, pero eran guías de estudio, no era para que entregaran. Ah, ok. Entonces vamos Por a... eso el año pasado lo único que entregaron era el de instrumentos de medición. Ok, El resto quedaron todas como guías. ok. Eso como vos prefieras. Sí, yo no los quiero cargar sobre el final. Entonces haremos el de selección de variables de corte y la otra queda como guía. Me parece, dice, porque la última de, Quedaría un TP para de cada hojas, parcial, digamos. Sí, señor. la- Así, el, así es. el Perfecto. trabajo práctico de hojas de proceso queda muy largo y nunca terminan de redondearlo ni de Sí, terminarlo porque bien. estamos muy justo de tiempo. Ahora, Exacto, sí. vuelvo a repetir, ¿no? Ahora les quedarían 2 TPs para entregar, pero lo que tienen que tratar de hacer los ejercicios, chicos, ¿eh? No nos vamos a poner maestra de Ciruela a pedírselo, pero los van a necesitar para resolver los parciales, ¿no? Bueno, María Emilia, ¿puede subir su mail al chat? Así le mandamos el trabajo práctico. No lo tenemos nosotros. Ahí se los pongo de nuevo. Gracias, Julio. bueno, después les subo entonces el cronograma corregido. Ahí, listo, Emily, yo cierro acá. Bueno, a ver, bueno, entonces, bueno, así vamos a resolver un ejercicio que está en la guía de estudios. Vamos a hacer el último ejercicio, que es muy simple, simplemente es para ver cómo aplicar las fórmulas, cómo pensar los ejercicios. El ejercicio 5 dice todo eso que está escrito ahí, que se desea fabricar un clavo mediante una operación de recalcado en frío. Da como dato el coeficiente de resistencia, el exponente de endurecimiento. Dice que el coeficiente de fricción en la interfase es de 0,14. La barra que se usa como materia prima tiene un diámetro inicial de 5 milímetros. Y la cabeza del clavo debe tener un diámetro de 9,5 milímetros y una altura de 1,6 milímetros. La longitud total del clavo debe ser de 120 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Calcular la longitud de barra que debe sobresalir para proveer suficiente volumen para el conformado de la cabeza y calcular la fuerza máxima necesaria. Bueno, ahora vamos a empezar a disgregar un poco toda la consigna. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo que tenemos que hacer? Tenemos una situación inicial donde tenemos el material de partida, que es una barra de 5 milímetros de diámetro, y nos dice que la situación final luego, o sea, esto es el material de partida. Sabemos que el diámetro inicial es de 5 milímetros. Luego de realizar la operación, tendríamos que obtener este clavo que está acá. La primera parte no se modifica, sigue siendo 5 milímetros, pero la cabeza va a tener un diámetro final más grande. De 5 milímetros tenemos que pasar a 9,5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tomáramos una barra de 5 milímetros de diámetro por una longitud de 120, cuando nosotros agrandemos esta parte, la longitud se va a cortar, porque estamos llevando el material a un diámetro mayor. Entonces, la longitud inicial debe ser mayor a 120 milímetros. Sabemos que la parte de 5 milímetros que no se va a modificar, que no va a sufrir ninguna modificación, es de 118,4, porque si la longitud total es de 120 milímetros y la cabeza es de 1,6, bueno, sabemos que esta parte va a tener 118,4. Entonces ahora deberíamos encontrar la longitud necesaria para poder realizar esta parte, que obviamente va a tener que ser mayor a 1,6 milímetros. Entonces, entendido qué es lo que se está pidiendo, que es esta H inicial, sería la altura inicial, veamos todos los datos que tenemos. Tenemos el coeficiente de resistencia acá, el exponente de endurecimiento, la fricción, el diámetro inicial que es de 5 milímetros, el diámetro final que es de 9,5, la altura final de la cabeza y la longitud completa. Entonces, volvamos a leer qué es lo que se pide. La longitud
que debe sobresalir de la matriz para proveer suficiente volumen, y la fuerza máxima. Para la primer consigna, la longitud de la barra, deberíamos aplicar la ley de conservación de volumen, es decir, que si nosotros tenemos un trozo de material al cual estamos, por decirlo de alguna forma, aplastándolo, va a reducir su longitud y va a aumentar su diámetro, pero el volumen debe mantenerse igual. Entonces, aplicando la ley de conservación de volumen, tenemos que el volumen inicial es la altura inicial, que es nuestra incógnita, por el área inicial, que es pi por radio al cuadrado, y el volumen final tenemos que es la altura final, que es el dato que tenemos, y pi por el radio final, que es de 9,5. Entonces, despejando de acá la altura inicial, nos queda que la longitud de partida para poder obtener este sector de la pieza es de 5,77 milímetros. Entonces la longitud total de la barra tiene que ser 124,18. ¿Alguna duda con respecto a este inciso? Bueno, continuemos con el segundo inciso. Para el segundo inciso nos pide calcular la fuerza máxima necesaria. La fuerza, como les explicó Alejandro hace un rato, se calcularía como el área de contacto por la tensión aplicada. Pero teniendo en cuenta la fricción que se genera, debemos calcular a su vez el factor de forma. Entonces, tengan en cuenta siempre, tengan cuidado con las unidades siempre, por eso acá se las remarqué. La fuerza, para que den newtons, necesita un área de contacto en milímetros cuadrados y una tensión en newtons sobre milímetros cuadrados. El factor de forma es adimensional. Entonces, si ustedes siempre calculan el área en milímetros cuadrados y la tensión en newtons sobre milímetros cuadrados, les va a dar directamente la fuerza en newton. Entonces, el factor de forma depende del diámetro final, de la altura final que va a tener la sección de la pieza, y del coeficiente de fricción, que era como dato 0,14. 9,5 y 1,6 también eran datos. Bueno, nos da que el factor de forma es 1,33. Es decir, que si nosotros no tuviéramos en cuenta este factor de forma, estaríamos desestimando un 33% de la fuerza necesaria. El área simplemente es con las medidas finales, pi por radio cuadrado, eso nos da este valor. Y para calcular la tensión, debe calcularse a partir de la deformación real, porque como estamos hablando de deformaciones elevadas mayores a 0,02%, vamos a necesitar conocer la deformación real, que es la expresión logarítmica que se obtiene. Entonces, el coeficiente K era dato, la altura inicial es la que calculamos en el inciso anterior, y la altura final es dato. El coeficiente de endurecimiento es 0,22 y nos da que la tensión es 634 megapascales. Que megapascales, recuerden, es newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, teniendo estos tres coeficientes, estas tres variables, se puede calcular la fuerza, que da 59.000, casi 60.000 newtons. Es decir, que para hacer un clavito se necesitan 60.000 newtons para poder hacerla. ¿Alguna duda? Es muy simple, es interpretar el ejercicio y luego es aplicar unas fórmulas, pero está bueno que puedan ver que, por ejemplo, el factor de forma eleva la fuerza necesaria un 30%, y que para hacer un clavito se necesita una fuerza importante. ¿Dudas? ¿Se entendió? Bueno, entonces si respecto a esto no quedaron dudas, bueno, pueden hacer consultas de último momento para la entrada del trabajo práctico, o si quieren hacer consultas del trabajo de selección de ajustes,